Respuestas al estrés del retículo endoplasmático, un modulador emergente para la inmunidad innata. El retículo endoplasmático es un organulo crítico que almacena la mayor parte del calcio y es el encargado de la traducción de las proteínas. Por ende, es de suma importancia mantener la homeostasis en todos los componentes del retículo. La síntesis, el plegamiento y la modificación posttraduccional de las proteínas se producen dentro del retículo endoplasmático rugoso, dada la alta densidad de ribosomas cargados con ARN mensajero. Dentro del retículo endoplasmático encontramos tres sensores de estrés o tres medidores de estrés muy importantes, quienes son los encargados de regular los circuitos para garantizar la homeostasis del retículo. De estos es el IRE1, SXBP1, el PERC y el ATF6. La letalidad embrionaria debido al estrés del retículo endoplasmático se produce tras el agotamiento genético de los sensores anteriormente dados. En el caso de que estos sensores de estrés se deterioren o se active excesivamente el estrés, ocasionan algunas enfermedades en las personas, como es el cáncer, la obesidad, el hígado graso, diabetes, las enfermedades neurodegenerativas y la aterosclerosis. Todas estas patologías que se pueden generar por el estrés del retículo endoplasmático tienen algo en común, que es la infiltración de las células inmunes innatas y el estrés metabólico de las células, que da inicio y progresión a estas enfermedades. El retículo endoplasmático se caracteriza por una estructura peculiar cuya forma y diseño dictan las funciones biológicas que ocurren dentro de este orgánulo. Existen tres sensores que se activan ante el estrés del retículo endoplásmico, que son el PERC, el IRE1 y el factor de transcripción y activación 6, ATF6. Normalmente estos tres sensores se mantienen en un estado inactivo y promueven activamente el plegamiento de proteínas, la importación de polipéptidos y la exportación de proteínas mal plegadas hacia una degradación de proteínas que está asociada a este proceso en el retículo endoplásmico. Cuando las proteínas mal plegadas se acumulan, el PERC, el IR1 y el factor de transcripción activador 6 conducen una activación, y el IR1 y PERC pueden cambiar las conformaciones monoméricas y dan paso a la autofosforilación y a la activación. Hallazgos recientes dentro de la materia han dado un contexto en el cual el PERC y el IR1 actúan como sensores de los lípidos. Estos tres sensores importantes actúan ante cualquier situación de infección o como el inicio de alguna de estas patologías que están ligadas al estrés del retículo endoplasmático. La respuesta al estrés del retículo endoplasmático en las células mieloides. Estas células están compuestas por células mononucleares y poliformonucleares, y juntas participan en la inmunidad innata, representando la primera línea de defensa esencial contra bacterias, parásitos, virus o daños endógenos. Las células poliformonucleares incluyen los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, que también se conocen como mastocitos, mientras que las células mononucleares incluyen los macrófagos y las células dendríticas. Las células poliformonucleares se caracterizan por la presencia excepcional de gránulos que contienen moléculas citotóxicas y mediadores inflamatorios que se secretan específicamente al ser estimulados por patógenos u otros daños. Como otras células secretoras, los poliformonucleares requieren de un retículo endoplasmático extendido para hacer frente a una sobrecarga de síntesis de proteínas. Por otro lado, las células mononucleares son células presentadoras de antígenos profesionales
que también requieren de un retículo endoplasmático que funcione perfectamente para permitir el procesamiento y la presentación de antígenos. Ahora se va a presentar cómo influye el estrés del retículo endoplasmático en estas células. En los macrófagos estresados por el retículo endoplasmático promueven, refuerzan, intercambian y en algunos casos mejoran los resultados de alguna enfermedad. Una de las razones detrás de la presencia de los macrófagos en el estrés del retículo endoplasmático es que tanto los receptores de reconocimiento de los patrones como los receptores de la oligomerización de unión de nucleótidos involucran directamente a IRE1 para ejecutar una respuesta proinflamatoria resolutiva. Un ejemplo es que tanto en la aterosclerosis como en la obesidad se caracterizan principalmente por un microambiente enriquecido en lípidos y los macrófagos tienden a absorber estos metabolitos adquiriendo el estado de una célula espumosa. Por lo tanto, en estas células, los sensores del estrés del retículo endoplasmático se activan principalmente por cambios en la composición de los lípidos o la saturación de las membranas. Las células dendríticas representan el brazo de conexión entre respuestas al estrés del retículo endoplasmático, un modulador emergente para la inmunidad innata. El retículo endoplasmático es un organulo crítico que almacena la mayor parte del calcio y es el encargado de la traducción